gracias por asistir a esta jornada, a esta actividad que forma parte de la primera semana de Horas Libres que organiza la EOI junto con otras instituciones como el Media Lab o la Universidad Rey Juan Carlos, que son actividades que en torno a la cultura y obras libres que se organizan en múltiples espacios de la ciudad, y los que hemos tenido la posibilidad de asistir a diversas actividades en esta semana venimos escuchando que asistimos a un nuevo cambio de paradigma en torno a la actividad económica, a modelos de la música, de audiovisual, de la propiedad intelectual, y en este entorno creemos que los negocios se están reinventando. En este contexto, en su momento, 4 compañeros del máster que están aquí presentes, Daniel, Iván y Marcos, le hemos propuesto a nuestros coordinadores del máster, Bárbara Navarro y Jesús Barahona, que nos acompaña aquí, y le hemos propuesto como una actividad adicional a la entrega del trabajo de fin de máster, organizar una actividad donde pudiésemos conocer a través de invitados que estuviesen asistiendo a este cambio de paradigma, aportar algunos de los conocimientos que habíamos adquirido durante el máster de la primera edición de Economía Digital e Industrias Creativas. Entonces, por un lado, tenemos que agradecer que estén hoy con nosotros Fernando Negro, que es uno de los creadores de la página monografías.com y viajeros.com, Estefan Grueso, productor de Copiar Malditos, y Elena Cabrera, de Autorreverse, que nos contarán de primera mano cómo participan en este nuevo nosotros decimos paradigma de la cultura libre. Y por otro lado, al concluir, muy brevemente, con nuestros compañeros hemos preparado una guía sobre cómo licenciar de manera libre tus obras. Entonces, este es un boceto del contenido que cuenta la misma. La misma es un PDF que tiene información sobre todos los pasos a tener en cuenta, que esperamos a partir de mañana esté disponible ya sea o en la página de hoy o un blog o página que crearemos nosotros los compañeros en torno al máster, para que pueda acceder y estar licenciada de manera que cualquiera pueda tener acceso a ellos, aportarlos, mejorarlos y estar en contacto tanto con las personas que están aquí como las que no pueden estar pero nos estarán siguiendo en su casa o puedan acceder a la misma. Así que para no demorar más el inicio, los dejo con Fernando Negro. Continuaremos con donde tú te sientas más cómodo y luego presentamos a ella. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Se habrán dado cuenta, soy argentino, así que les pido disculpas si no me entienden alguna terminología argentina. Voy a intentar hablar lo más neutro posible para que sea más comprensible. Como me presentó Iris, soy uno de los fundadores de monografías.com, viajeros.com y algunos otros portales, y el director de tecnología también de esas empresas. Monografías.com es un portal, para los que no conocen aquí, bastante famoso en Latinoamérica, que tiene trabajos universitarios y académicos. Tiene ya unos cuantos años. Hoy en día lo visitan cerca de más de 2 millones de personas por día en Latinoamérica. Hay algunos países, particularmente como México, Perú o así, donde es digamos un jugador muy importante en la internet de esos países. Y un poco el perfil actual es ese, el de reunir trabajos universitarios, máster, tesis y trabajos también de jóvenes del secundario. Secundario es aquí le llaman instituto, creo, que es y reunir e intercambiar ese tipo de trabajos de forma totalmente libre. En el caso de viajeros.com es un portal bastante más vertical, dedicado al turismo, donde también recopila información acerca de viajes y experiencias de los viajeros en internet, ¿no? Los dos modelos son bastante distintos en cuanto al modelo de negocio de por sí. Viajeros.com es un modelo mucho más transaccional, digamos, y Monografías es un modelo basado más en difusión y en la cantidad de tráfico que tiene, ¿no? En temas de marketing. Yo hoy aquí les quería contar un poco, muy brevemente, la historia, cómo empezó cada uno de los portales. Puntualmente el caso
de monografías, donde empezó como un proyecto muy independiente y muy lejano, y un poco debatir con ustedes acerca del motivo por el cual la gente publica un trabajo en internet o un diario de viajero o información, se toma el trabajo de enviar información y discutir un poco acerca de eso en los 20 minutos que me dijeron que hablé. Monografías comienza en Ushuaia. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, o sea, es la ciudad más al sur del planeta, que es bien en la punta de Argentina, con Lucas, uno de mis socios, que cuando era adolescente, fue alrededor del 97, se dio cuenta que no había contenido en español en internet en ese momento. O sea, tenía acceso a internet porque trabajaba el padre de él en una empresa de internet y se dio cuenta que no había contenido en español. Por lo cual decidió publicar sus primeros trabajos del instituto, que fue el primer contenido de monografías.com. O sea, fueron 3 trabajos de Lucas Morea en Ushuaia. Así empezó Monografías. A partir de ahí, la idea fue una idea original y verdaderamente no era el único que tenía esa necesidad en internet. Al día de hoy Monografías tiene más de 50.000 trabajos de entregas de máster, de tesis, etcétera, y como les había comentado antes, más de 2 millones de personas por día ingresan al sitio. Originalmente la idea de Lucas era totalmente altruista, digamos, era simplemente dar a conocer sus trabajos, que otros puedan compartirlo. La página principal decía compartir monografías y su trabajo era compartirlo. Por supuesto no tenían ni la menor idea de que licencias, derechos o hacían falta, simplemente eran trabajos del colegio. Esto fue creciendo y generó un tráfico muy grande, a tal punto que hoy en día se rechazan probablemente más trabajos de los que se aceptan en la página, dado que se pide cierta calidad y cierto nivel para que el trabajo, no cualquiera que hace un copia y pega de trabajos y presenta puede presentarlo en monografías. En el caso de viajeros comenzó mucho más pensado como un negocio, orientado puntualmente a el tema de viajes. En el negocio de turismo, los gurús de turismo o del negocio de turismo dicen que el futuro está en las reseñas, no tanto en las reservas actuales, tanto de pasajes de avión como de hoteles actuales, sino que a partir de la recomendación de otros usuarios la gente va a decidir qué hotel visita y qué hotel no. Por eso el jugador más fuerte hoy en día en el mercado a futuro es TripAdvisor, que es digamos, el que concentra más recomendaciones de viajeros. Les cuento un poco estos dos modelos porque la charla en sí, que me parecía interesante compartir con ustedes, era la de qué hace que una persona envíe una monografía a monografías.com o se pase 3 o 4 horas cargando un diario de viajero recomendando lugares. Y me parece interesante, sobre todo porque me sorprendió a mí mismo también, ¿no? En el caso de monografías es bastante más simple. La gente busca reconocimiento académico, normalmente, ¿no? Tuvimos que automatizar la entrega de certificados de publicación porque la gente en muchos países de Latinoamérica tiene cierto prestigio tener dentro de su currículum un trabajo publicado en monografías. Hay muchas monografías que por la cantidad de tráfico que día a día obtienen son más que bestsellers, o sea, millones de personas la leen por día. Entonces ahí, dentro de todo, dentro de nuestro modelo de pensamiento, es bastante lógico, ¿ok? Por el mismo motivo que yo puedo hacer un máster, o sea, en una universidad de prestigio, que puede ser, yo hago para aprender, pero busco también el prestigio que me da, el barniz que me da, que la universidad en sí donde lo hago, me genera lo mismo, en menor medida, mucho más pequeño, presentar un trabajo en internet y tiene una contraprestación, ¿no es cierto? Siempre lo destacable es que lo que busca en el final esa contraprestación es ser un miembro reconocido de la comunidad, o sea, por estudios, por conocimientos académicos o por lo que sea. En el caso de viajeros, también se daba que la gente enviara mucho trabajo y ahí empieza un poco el juego con las metáforas, ¿no? Lo que la gente buscaba en viajeros es ser un miembro reconocido dentro de la sociedad viajeros.com.
¿no es cierto? Y ahí empieza el juego de las metáforas en cuanto a redes sociales, etcétera. En el momento que nosotros queríamos fomentar el ingreso de gente a poner reseñas de hoteles, dijimos, bueno, hagamos un concurso, $100 en un voucher a la persona que ponga más reseñas. Entonces, bueno, por supuesto funcionó. Las personas dentro de mi misma estructura de pensamiento, quiero decir también dentro de mi edad o más, yo digo, bueno, vale, una contraprestación es económica, entonces yo me paso unas horas a cambio de unas horas. Pero después vimos que la juventud actual, los que llaman nativos digitales, los que ya probablemente nacieron de la mano de internet, etcétera, no lo hacían tanto por el dinero, sino por ahí lo hacían por el tener una estrella más dentro de su red social, una cucarda, un distintivo que lo reconozca como una persona reconocida dentro de su sociedad, ¿no es cierto? Que en este caso es Monografías, perdón, en este caso es Viajeros. Y se dio el caso también de que la motivación, las herramientas que tuvimos que fabricar para motivar a la gente que publique esa información, tenían más que ver con reconocer a aquel usuario que ayudaba a sus compañeros de comunidad, que era reconocido por su entorno, para que publique más, y de esa forma. Y un poco la metáfora que quería compartir con ustedes y que tiene mucho que ver también con lo que hacemos. No es solamente económica el fin que busca una persona que publica sus contenidos o su trabajo. Nosotros como empresa, sí, mi fin es netamente económico. O sea, yo monté las compañías para ganar dinero y tiene un modelo de negocios que se sustenta en eso. Tanto los contenidos de Monografías como de Viajeros son absolutamente gratuitos. O sea, nunca ni en Monografías ni en Viajeros hubo una zona restringida paga, ni mucho menos. No es que yo esté en contra de eso, pero simplemente es que Viajeros y Monografías se nutren de la misma gente que comparte información, con lo cual nos parecía que eso era coartar un poco el intercambio de información. Y luego aprendimos de ellos mismos y cada día más que en realidad lo que ellos buscan tampoco es económico, es un reconocimiento del resto de la sociedad. Esto lo podemos ver en un montón de otros modelos de negocios similares. Por ejemplo, en las redes sociales hoy en día, yo siempre comento que mi esposa está hoy en día estudiando arquitectura, está a punto de recibir y tiene también 30 y tantos como yo, pero ella me comentaba que al lado, sentado junto a ella, había una niña de 20 años con el ratón, haciendo clic, 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 y todo el día, y ella me decía, me molesta el ruido del ratón permanente, clic, 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 en la clase, y yo estoy intentando aprender clic, clic, clic. Digo, por favor, mirá qué está haciendo. Entonces me dice, mira, lo miré, y estaba en una especie de granja, compartiendo hortalizas con sus amigas, y cuando hacía clic, no sé si un animal saltaba o algo por el estilo. Y ella decía, está todo el día haciendo saltar el animal ese para generar zanahorias, que luego intercambia con las compañeras diciendo, te doy una zanahoria, dame una lechuga o algo por el estilo. 4 horas por día sin parar, ¿no? Entonces ahí se ve de vuelta el paradigma inicialmente de los videojuegos, y saco estos temas porque los vi en el programa recién, ¿no? Se basaba en que yo pongo una ficha y lo más rápido posible, para que sea un buen negocio, tengo que perder en el juego. O sea, tiene cierta complicación y pasar 3 niveles y pierdo una ficha. Y lo peor que le podía pasar a una empresa de videojuegos era que alguien encuentre un sistema de vencerlo permanentemente. Había juegos que haciendo el mismo movimiento permanentemente, uno ganaba y pasaba horas. El modelo de negocio se rompía porque con una ficha de €1 estaba muchas horas jugando. Los empresarios se dieron cuenta de que ese modelo no era lo que gustaba, que a la gente le encantaba, por más que sea siempre el mismo movimiento, estar permanentemente jugando. Entonces, como por tiempo no podían cobrar, dijeron, bueno, montemos un modelo de negocios donde la gente esté todo el tiempo adentro del juego y le ponemos publicidad y distintas alternativas. La empresa que hizo este juego, que se llama Farmville, hoy en día se llama Zynga, vale $10.000 millones, y está basada en gente que pasa todo su día haciendo saltar un chancho o algo similar, o intercambiando zanahorias, ¿no es cierto? Entonces, esta gente, evidentemente, mucho antes que yo, se dieron cuenta de esa necesidad, probablemente, del ser humano de ganar y tener un reconocimiento dentro de su sociedad, en este caso virtual, y generaron ese juego, y hoy en día son una de las empresas de mayor valoración en Internet.
esto, un poco resumiendo la conversación que teníamos aquí antes y debatiendo, es no necesariamente el modelo es el más obvio, el de que yo vendo una ficha o el que yo doy $100 por el que me carga mejores contenidos. A veces el modelo está oculto dentro de otros patrones sociales, que la mayoría de las veces son los mismos patrones del día a día de una sociedad. Nada más que quizás hay que escuchar un poco más las necesidades que tienen gente que no piensa y que no tiene estructura mental que tiene uno, entenderlas y aprovecharlas en el buen sentido, digamos, para hacer negocios, ¿no? Yo creo que un poco lo que yo quería charlar un poco con ustedes era esto basado, bueno, en nuestra experiencia actual. Bueno, no sé si tardé 20 minutos, pero los dejo luego con... Gracias. Okay. El productor de Copiar Malditos, documental como bien ha dicho Iris, licenciado en Creative Commons, y nos va a contar su experiencia de cómo surge la idea y cómo llega a licenciarlo finalmente bajo el tipo de licencia permisiva. Sí, tengo un archivo que me he equivocado de impresión. Cambiamos. Buenas tardes a todos. Soy Estefan Grueso, director y productor de Copiados Malditos. Y perdonad el caos, pero ha habido un pequeño imprevisto en la Puerta del Sol y se me han trastocado los planes. Y bueno, voy a hablar de la producción de la película que hemos hecho, que es un documental en coproducción con Televisión Española, y de qué efecto ha tenido el uso de una licencia de Creative Commons, que ha sido algo totalmente vanguardista en la televisión en España, no se había hecho hasta ahora. Y bueno, ya ha tenido una serie de efectos para nosotros como pequeños productores muy beneficiosos. Para Televisión Española entendemos que también. Y bueno, os voy a intentar contar un poco el proceso de cómo ha sido todo. Y también pondré un momento el tráiler para que tengáis una idea de cómo son las imágenes. Habrá gente que quizá haya visto la película, otros no. Pero con el tráiler se puede tener un poco, os podéis hacer un poco de idea de cómo es la película, ¿no? Entonces, aquí. Copiados Malditos. La película se llama Copiados Malditos. Va sobre propiedad intelectual, derecho de autor y el futuro de la cultura, de la creación e intermediación cultural en el mundo este digital que tenemos, ¿no? Es relevante para la película hablar un poco de nosotros, de quiénes somos. Nosotros somos una empresa pequeña, una sociedad limitada laboral, somos 3 socios y nos dedicamos, a la producción de contenido de no ficción en forma de documental y de programas de televisión. Llevamos bastante años en esto, tenemos un catálogo de unos 12 documentales y unos programas, y bueno, aquí veis un poco el tipo de cliente con el que trabajamos, que suelen ser generalmente televisiones públicas, algo también fuera de España, pero básicamente estamos, digamos, restringidos al nicho de la televisión pública a la 1:30 de la mañana un sábado, que es el slot típico nuestro. Estos somos las tres personas que formamos parte de la sociedad. Y aquí es una pequeña muestra del tipo de trabajo que hacemos, no son nuestros documentales anteriores. Hacemos documentales de tipo social y político, tanto en España como en el resto del mundo. Os pongo esta muestra y os cuento brevemente. El éxodo de los Rohingyas va sobre un grupo de una tribu birmana que ha sido expulsada de Birmania y se han refugiado en Bangladesh y ven unos campos de refugiados allí. Y bueno, hicimos un portrait de cómo es la vida allí. En busca de hackers es el proyecto que dio origen a Copiados Malditos, lo hicimos en el 2005 y tratábamos de explicar qué es lo que es un hacker en el sentido amplio de la palabra. Gracias. Porque todos pensamos, o todos tenemos la connotación de que un hacker es un niño americano de 15 años con granos sentado en su cuarto que se mete en la NASA, pero hay todo un mundo en torno a ello. Y bueno, es lo que intentamos retratar y además fue donde entramos en contacto con estas licencias nuevas, Creative Commons, la primera vez que lo oímos, cultura libre y todos estos términos, y desde entonces queríamos hacer un documental sobre estos temas y bueno, nos ha llevado 5 años el poder desarrollarlo, financiarlo y producirlo, ¿no? Módulo 8 sobre la vida en la cárcel en España y 100 metros más allá sobre los trabajadores
de la frontera entre Melilla y Nador, en Marruecos. Aquí tenemos más, bueno, otros documentales que hemos hecho en la misma línea, siempre tema social y político, ¿no? El que tenga curiosidad o quiera saber algo más de nosotros, en elegantmoz.net puede ver a qué nos dedicamos y todo con un poco más de detalle. Vamos a hablar un poco del proyecto. Perdón. Como he contado, el proyecto nace cuando hicimos En busca de hackers y empezamos a conocer todos estos temas, ¿no? Desde entonces nos interesaba pues el tema de la cultura libre, de este tipo de licencias, de qué posibilidades hay. Y en estos 5 años además ha habido una popularización increíble de Internet como medio de difusión de obras. Y también ha surgido el fenómeno de la llamada piratería, yo prefiero llamarlo intercambio de archivos, pero que también ha trastocado o está en vías de trastocar diversas industrias, entre ellas la de producción audiovisual a la que nos dedicamos nosotros, ¿no? Entonces fuimos desarrollando el proyecto sobre eso, la creación, la propiedad intelectual y el futuro de la cultura. Copiad malditos, que como conté antes era el título original que se le dio la primera vez y nos quedamos con él. Y en 2009 tenemos ya la posibilidad con Televisión Española de producir la película. Televisión Española entra en coproducción y entonces decidimos hacerlo autorreflexivo. Esto es, nosotros nos vamos a grabar a nosotros haciendo ese documental y contando todo lo que hay que hacer para poner la película en Internet. Nos parecía interesante y además, fuera el documental que fuera, íbamos a tener que sufrir ese proceso de ver qué es lo que había que hacer. No, pues nos parecía interesante girar la cámara hacia nosotros y ver cómo sufrimos, algo hemos sufrido. El proyecto en forma final lo montamos sobre estas tesis, ¿no? Sobre estos conceptos que hay aquí, ¿no? El primero es el que ya he dicho, ¿no? Vamos a producir un documental para colgarlo en Internet. En nuestro caso de pequeños productores, para que tenga la mayor difusión posible, que es la ventaja que buscamos, y sin generar ningún coste de derecho de autor. También nos parecía importante que estuviera libremente accesible. El documental a día de hoy está en nuestra web y en la de Radio Televisión Española, pero no queríamos que esos visionados y esas descargas generaran ningún coste. Queríamos un acceso libre para lograr la mayor difusión, ¿no? Además, vamos a hacerlo con todos los papeles, porque hacer una película colgarla en Internet es muy fácil, pero nosotros queríamos hacerlo haciendo todos los trámites y asegurándonos que cumplíamos todas las leyes y todas las normas, ¿no? En caso de que pudiéramos, llegar a colgar el documental en Internet, nosotros también íbamos a hacer un ejercicio honesto de, en el momento que ya vemos que podemos, vamos a decidir si lo queremos hacer. Porque nosotros somos una microempresa, 3 personas, y en caso de que, por ejemplo, de haber obtenido una distribución tradicional del documental, o alguien que quiere exhibirlo en salas o hacer DVDs, y nos hubiera dicho que no, que necesitaba un copyright, y que, bueno, nosotros veíamos que para nuestra empresa era beneficioso eso, pues así lo habríamos hecho, sin ningún tipo de problema. Habríamos licenciado la película en copyright, habríamos hecho nuestras copias, las habríamos vendido, y habríamos explicado por qué en la película, ¿no? Pero bueno, finalmente pues no fue el caso. También vamos a hablar de la ley de propiedad intelectual y derechos de autor, ¿no? Que nos parece un tema importante en el contexto, en general, en la vida, y ahora mismo en España en este momento pues bastante presente, ¿no? Con lo cual también hemos hecho algunas pequeñas reflexiones sobre eso. También a nivel personal, yo como guionista y director de este documental genero unos derechos de autor y yo debería estar dado de alta en una entidad de gestión, pero no lo estaba o no lo estoy. Y entonces también, durante este documental, aprovechando la producción y en la línea de lo que queremos contar, yo iba a investigar si me convenía. O si yo al final me iba a informar de cómo funcionan las entidades de gestión, qué tienen de bien, qué tienen de mal, cómo funcionan, y al final me apuntaría o no, o me asociaría o no, mejor dicho. Y por el camino también, ya saliendo un poco de nosotros y nuestra historia, vamos a hacer unas pequeñas paradas en distintos sectores de la creación cultural para ver pues cómo les va con el Internet, qué cambios, qué evoluciones están teniendo, qué problemas tienen, qué ventajas, cómo lo ven. Lo dividimos en los sectores de lo que es la música, el cine, la edición literaria y el software. El software al final lo dejamos totalmente fuera por cuestiones de producción, de duración y también porque tiene unas complejidades especiales a la hora de la licencia que nos parecían que podía complicar todo porque el trabajo tiene un tono muy divulgativo. Está hecho hemos intentado hacerlo para gente que nunca haya oído la palabra copyleft, que nunca haya oído la palabra licencia incluso. Entonces meternos en las veredas del software me parecía peligroso porque yo entiendo muchas cosas, ¿no? Y una cosa importante es que el proyecto tenía un final abierto. O sea, nosotros en ningún momento sabíamos cómo iba a acabar. Sabíamos qué es lo que queríamos hacer, sabemos hacer películas, pues tienes que conseguir tus entrevistas, produces, editas, y todo el proceso legal iba paralelo, pero nosotros no teníamos ni idea de cómo iba a acabar la cosa, ¿no? Lo cual también ha sido como cineasta una experiencia muy interesante porque nosotros la gente del documental generalmente se dice que un documental se monta 3 veces, ¿no? Una vez cuando lo piensas, cuando lo ruedas y cuando lo editas. O sea, pueden ser películas muy distintas y varía
Pero en este caso ha ido extremo, ¿no? Porque realmente no teníamos ni idea y hasta muy al final del proyecto no sabíamos, por ejemplo, si legalmente íbamos a conseguir todos los permisos para ponerlo en internet o no. Entonces, pues ha tenido este carácter de película viva y, bueno, a mí me parece interesante en el proyecto, en el transcurso de la producción. Y, bueno, creo que, vamos, para mí personalmente ha sido muy interesante. Ahora os voy a poner el tráiler, si os parece. Son 3 minutos y podéis tener vamos, haceros una idea de cómo es. Sí, soy capaz. Escritorio. Uy, sí. Aquí, clip trailer 1. Vídeo, pantalla completa. Una gran amenaza se cierne sobre todos nosotros. Viendo el panorama en estos tiempos de dudas y zozobra, en Elegant Mob Films decidimos hacer lo lógico y nos ponemos a producir un documental de televisión con una licencia en inglés y para colgarlo en internet. El camino es difícil, pero hablamos con mucha gente que nos orienta y anima. Incluso consultamos con un abogado experto en propiedad intelectual y que no ve prácticamente ningún problema. Que no tenéis un derecho de imagen, o que no tenéis un contrato con los autores, o que no tenéis un permiso de la productora, o que no tenéis una autorización singular, entonces vosotros no podéis poner la obra en internet. A lo largo del camino intentaremos ver cómo está en este momento el mundo de la creación cultural y hablaremos con gente de distintos ámbitos de la creación y explotación de la cultura. ¿Conseguiremos al final licenciar el documental con Creative Commons? ¿Lograremos que todo el mundo lo pueda visionar en internet y descargarlo y copiarlo libremente? ¿O nos tendremos que aguantar con un copyright? Próximamente en un wifi cerca de su casa. Así que yo os deseo muy buena suerte. Bien. Perdón. Vamos a hablar brevemente de cómo ha sido la producción, ¿no? Lo primero es explicar que el documental es una coproducción entre Televisión Española y Elegant Mob Films, que es nuestra empresa. Eso significa que las dos empresas han invertido dinero y son propietarias de un porcentaje de la producción, ¿no? de la película. Y también debido a en general, y debido a unas críticas que ha habido sobre Televisión Española y cómo han manipulado y una serie de cosas que se han dicho, yo también quiero indicar siempre que en este caso lo que es la producción del documental y el contenido ha sido una cuestión exclusivamente nuestra, de mi empresa y mía, y Televisión Española no ha tenido nada que ver con el contenido editorial de la película, simplemente ha ofrecido ese slot, es copropietaria de la película, pero todo lo que sale, lo que no sale, lo que se cuenta y cómo se cuenta es responsabilidad nuestra exclusivamente.
Aquí un pequeño calendario de producción simplemente para dar idea de, en nuestro caso, el tiempo que nos lleva a hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Nos hemos pasado prácticamente 2 años en el trabajo, yo en concreto en un primer periodo de una forma no a tiempo total, sino haciendo otras cosas, y después 1 año y pocos meses de inmersión total, pero vaya, para nosotros hacer un trabajo de este tipo nos lleva más de 1 año de trabajo siempre. Este es el famoso diagrama que Javier de la Cueva me pinta, que me dio tanto susto, o sea, en su día me quedé bastante impresionado, y que lo usamos en la película para indicar el progreso que tenemos o no tenemos, ¿no? Es bastante fácil de entender. A la izquierda tenemos inicio, que es donde empieza nuestra producción, y hay 2 posibles soluciones. A la derecha del todo tenemos final sí, que significa que podemos colgar la obra en internet. Abajo tenemos final no, que significa que no podemos colgar la obra en internet. Y creo que aquí tengo un par de detalles, eso es. Y entonces, bueno, en la película usamos un muñequito animado que se iba moviendo por las distintas vías y encontrando conflictos, si pasaba o no pasaba, y así en determinados momentos del documental podíamos mostrar como el estado de las cosas, ¿no? Todo eso es, se ajusta a la realidad. O sea, nosotros en esos momentos estábamos en esa situación legal y en general todo el documental es cronológico. O sea, todo lo que pasa, bueno, excepto cuando hablamos de la cultura y esto, que no necesariamente, pero todo lo relativo a la producción del documental lo presentamos en orden cronológico, ¿no? Aquí tenemos la forma que tuvimos de mostrar nuestro paso por este mundo de la propiedad intelectual, y para demostrar que el documental es responsabilidad nuestra y no de Televisión Española, yo hablé con la grafista y le pedí que el muñequito lo hiciera gordito como yo, así que no hay ninguna duda que somos los responsables del contenido. Al final el proyecto, nosotros también, yo como espectador muchas veces me pasa una cosa, que yo veo cualquier tipo de contenido de televisión, puede ser un reportaje, un documental, una noticia, y de repente sale una persona que habla durante 15 segundos, desaparece y sigue el documental. Pero yo quiero saber más sobre esa persona, me encantaría conocer más sobre él. Entonces, de esa idea como espectador, y también para completar un poco la experiencia y para usar Internet y el potencial que tiene Internet, nosotros decidimos no solamente hacer un documental, sino el proyecto dividirlo en un documental más una web. Nosotros el documental, que tiene una forma de televisión lineal de menos de 1 hora, está ahí, pero un montón de material extra, como por ejemplo todas las entrevistas íntegras, otro tipo de secuencia, material adicional, decidimos hacerlo público en Internet para que todo el mundo pudiera disfrutar de él. Y he de decir que ha tenido bastante éxito. El tema de las entrevistas íntegras, que es una cosa bastante novedosa, yo de luego no conocía, se nos ocurrió hacerlo, y de cada uno de los entrevistados, que en el documental hablan entre 20 segundos y 5 minutos, pues hay unas entrevistas que son de entre media hora y hora y media, en las cuales el espectador puede conocer en profundidad la opinión de ese señor sobre esos temas, ¿no? También es importante quizá en este tema porque muchas veces nos encontramos en temas de propiedad intelectual con unas posiciones muy encontradas. Yo soy el que escoge qué trocito es el que monto y en qué orden y cómo, y así las personas que sientan que su opinión no está bien reflejada, pues tienen su entrevista íntegra donde el espectador puede escuchar exactamente lo que esa persona quiso decir en su total longitud e integridad, ¿no? Copiadmalditos.net perdón, es la web que aloja el proyecto, donde están todos los materiales, tanto el documental para su visión y descarga como todos los materiales adicionales, ¿no? Aquí un par de capturas de la web nuestra. Como somos bastante analógicos en mi empresa, la hicimos en formato de blog, pero funcionó bastante bien y bueno, están todos los contenidos y se pueden acceder libremente a ellos, ¿no? Aquí tenemos la música. Televisión Española se apuntó al carro y también montó una propia web suya dentro de rtv.es, donde repicó algunos de nuestros contenidos y también generó otros. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco qué es lo que hay allí, rtv.es/copiadmalditos. Y bueno, básicamente son los mismos contenidos. O parte de nuestro contenido están aquí, más unos textos que han generado ellos y unas entrevistas también relacionan a otras noticias que tienen. Bueno, aquí tenéis un par de capturas de Televisión Española. Y este botón naranja, que tanto me gusta a mí, es donde en la web de Televisión Española se puede hacer clic y se descarga el documental, que es una cosa que es un detallito, pero me parece muy importante. Con una televisión pública, yo pertenezco al grupo de personas que entendemos que todo lo que se haga con dinero público, y no solamente generación de cultura, sino todo, debe revertir a la sociedad de una forma más rápida y más sencilla que si es una iniciativa privada, ¿no? Y Televisión Española es un caso claro, que lo pagamos todos con nuestros impuestos y digamos que se sujeta a la misma ley de copyright que cualquier iniciativa privada. Entonces, el hecho de que Televisión Española, este documental, que en parte lo han pagado todos ustedes con sus retenciones y sus impuestos, porque esté disponible para poder descargarlo y usarlo, me parece importante, ¿no? Y bueno, ha funcionado el experimento y cualquier persona se lo puede bajar de Televisión Española. Brevemente sobre la licencia. Bueno, aquí tenemos el copyright que todos conocemos, que es todo derechos reservados. Esto lo voy a pasar rápido porque entiendo que todo el mundo más o menos conocerá, o sea, no es nada muy extraño, simplemente hemos usado un Creative Commons.
de los modelos que hay, al final nos hemos quedado con un reconocimiento no comercial. Esto es otra cosa que otros sectores quizá nos han hecho notar su descontento con que la licencia no es verdaderamente copyleft y como que nos hemos quedado a medio camino. Pero yo intento siempre transmitir que ha sido muy difícil conseguir que Televisión Española llegue a este punto y acceda a esto. Y yo personalmente estoy muy contento y no me parece mal que sea no comercial. Es más, yo como autor, si bien en nuestra empresa comercialmente lo que estamos buscando es la máxima difusión, ese es nuestro criterio de beneficio y monetización, habría sido mejor una atribución share alike, era la licencia que nosotros queríamos, pero yo estoy muy contento con la que está. Y entiendo que Televisión Española da un gran paso. Y además, como comentaba antes también, yo tengo dudas legales que Televisión Española, aunque quisiera, pudiera usar una licencia que fuera no comercial. Porque es famoso el caso de Televisión Española, por su estatus público, tiene algunas limitaciones para operar, ¿no? De toda la vida, cuando compraba equipos, tú te compras un vídeo que lo usas durante 10 años y se queda obsoleto. Televisión Española nunca ha podido ese vídeo ni venderlo ni regalarlo. Tiene un almacén en Arganda o no sé dónde, que hay desde las cámaras de 16 milímetros de los años 70 hasta las últimas cosas que las almacenan allí y se quedan allí. Entonces yo entiendo que una obra de este tipo, que está hecho con dinero público, Televisión Española no podría darla gratis para un posible uso comercial, lo mismo que un ministerio no puede de repente coger todo su mobiliario y entregárselo a una empresa. En cualquier caso, como digo, todo esto ha sido terreno nuevo para Televisión Española. Las negociaciones y las conversaciones han tenido su complejidad. Televisión Española además es muy grande, con lo cual el productor ejecutivo no es el que se ocupa de esto y el abogado. Y bueno, al final hemos llegado aquí, yo creo que está bien. Yo creo que ha sido un pequeño hito y un pequeño paso y estamos contentos. Sobre la emisión en televisión e internet, el documental se ha hecho el domingo de Ramos, 17 de abril a las 10 de la noche en la 2, en un nuevo slot maravilloso que tiene Televisión Española para documental a una hora, un prime time. Tuvo una audiencia de el 1,8 de share y 350.000, que yo cuando lo veo me parece bastante poco, pero en el contexto tanto de la cadena como del tipo de producto es bastante, nos contaron en Televisión Española, con lo cual están muy contentos a nivel audiencia o a nivel el rédito que han sacado de su emisión en televisión. A la vez se pudo también ver por streaming. Aquí hubo una serie de problemas porque, insisto, es una experiencia pionera, no habían hecho nunca nada así. Entonces, por ejemplo, el streaming estaba geolocalizado, porque toda la otra producción, o gran parte de la otra producción, menos nuestro documental, Televisión Española solo puede emitirla en internet en España. Entonces, pues quien fuera no cambió el setting en el servidor y entonces solo se pudo ver en directo desde España. Había mucha gente de Latinoamérica o de Estados Unidos que nos escribía diciendo que qué pasaba, ¿no? Ya al día siguiente se corrigió todo, ¿no? Desde el momento de la emisión se podía ver en streaming en la web de rtv.es, ¿no? Televisión Española quería en principio exhibirla de una forma exclusiva, por decirlo así, 15 días en su web, que a mí era una cosa que me parecía bien, pero claro, eso chocaba también un poco con el espíritu de la licencia. Entonces pasó algo también muy curioso, y es que de repente mucha gente se dirigió a Televisión Española y le preguntaba que por qué. Si usáis una licencia de este tipo, ¿por qué hay que esperar? No sé qué. Y Televisión Española, con muy buen criterio, que nosotros en su día lo habíamos planteado también así, decidió liberar la película antes, ¿no? Nuestra propuesta original era que el minuto después de acabar la película estuviera ya a la descarga. Y bueno, al final Televisión Española reaccionó, por decirlo así, y lo que tardó en codificar la película, reprogramarlo y tal, pues a los 2 días estaba ya disponible para su descarga, ¿no? Que esto es una cosa, o sea, el poder descargar un contenido de este tipo de una televisión es la primera vez que se hace algo aquí, ¿no? Un poco sobre las reacciones y el efecto de haber usado una licencia libre, ¿no? El primero ha sido la difusión que ha tenido, ¿no? Que ha sido absolutamente alucinante. Esto, bueno, es una captura del Vimeo, que es la plataforma de vídeo que usamos en mi empresa, y tenemos una serie de miles de cargas y de visionados que yo no sé interpretar bien, porque además no tenemos experiencia, pero en nuestro caso, si comparamos con nuestras otras películas, se ha multiplicado por muchísimo, ¿no? O sea, ha funcionado bastante bien. Nosotros la película la tenemos colgada en el archive.org. Creo, no he mirado esta mañana, pero hace un par de días había ya 3.000 descargas. Hay 3.000 personas que se la han descargado de la página archive. Y estos son los datos que me ha pasado Televisión Española, pero no, vuelvo a insistir, no sé valorarlos bien, pero de luego están contentísimos allí. Nunca les ha pasado nada así con un producto de este tipo. O sea, en Televisión Española el documental están acostumbrados a que no tenga básicamente ninguna repercusión. Este año hubo una primera sorpresa con el documental que echaron Comprar, Tirar, Comprar, creo que se llamaba, donde hubo cierto revuelo y se hablaba, y después pues, con Copiados Malditos ha sido bastante importante y entonces allí están súper contentos con esto. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es el tema de los países donde se ha accedido. Es que resulta que, como estamos viendo, ha tenido una difusión bastante grande en Colombia, por ejemplo, ¿no? Que están allí ahora discutiendo la ley Lleras, creo que se llama, de propiedad intelectual. Bueno, hay una serie de interés y esto a nosotros como pequeños autores nos permite acceder a toda esta gente que normalmente no llegaríamos en la vida, ¿no? También ha sido interesante y una cosa nueva para nosotros el tema de redes sociales y el Twitter, ¿no? Desde el mismo momento de la emisión hubo una
avalancha de tweets con comentarios para acá, para allá. Fuimos trending topic 2 días, que esto esta mañana estaba en un instituto y se lo he dicho a los chavales y les ha gustado mucho, me ha dado cierto estatus, decir que yo he sido trending topic. Y bueno, el hecho es que hubo una gran actividad en torno a la red, en torno al documental de discusión, ¿no? Aquí tengo también una búsqueda de Google que hemos estado haciendo. Hemos puesto copiar malditos entre comillas, con lo cual creemos que casi, al ser una cosa rara, copiar malditos, entendemos que casi todos los resultados se refieren a nuestra película, ¿no? Yo creo que no nada más que coger lo nuestro, ¿no? Entonces, una semana antes de la emisión teníamos 15.000 resultados y 2 semanas después de la emisión teníamos 430.000. Con lo cual ha habido una discusión en torno al documental y también una replicación y una copia. Hay cientos de blogs que lo tienen embebido. Bueno, ha funcionado también muy bien eso, ¿no? Otra cosa importante y una ventaja de usar la licencia libre ha sido la creación de nuevos formatos por parte de la comunidad, ¿no? Esto ha sido otra sorpresa que a mí personalmente me ha encantado y me enseña mucho por dónde tengo que ir yo como pequeño productor audiovisual, ¿no? Estos son formatos que han generado usuarios, ¿no? El primero es un usuario que se llama Johnny, que no sé quién es, que lo encontré un post que puso en un blog que decía que está muy bien esto, muy interesante, pero claro, que es todo vídeo y el Vimeo no sé cuánto, y él quiere ir en el coche y quiere escuchar las entrevistas. Entonces este señor se ha descargado todo el contenido, les ha sacado el audio y ha hecho unos MP3 y los ha colgado para la comunidad. Ahora mismo, quien quiera puede descargarse todas las entrevistas en MP3, metérselas en su teléfono, en su coche y tal, y escuchárselas. Absolutamente brillante. El segundo, el DVD. Este es una persona que se llama Luis, que es de Comunidad de Software Libre de Asturias, y que nos escribió y nos dice, sí, mucho HD, mucho rollo, pero a día de hoy el DVD sigue siendo el principal formato de distribución en muchos sitios, ¿no? En colegios, en asociaciones. Y yo le escribí, amigo Luis, tenemos una copia en DVD magnífica, muy comprimida, y él me escribió, sí, pero no de todos los contenidos. Es verdad. Y este señor también ha cogido muchas horas de su tiempo, se lo ha descargado todo, lo ha recomprimido y ha hecho un juego de 3 DVDs con todos los contenidos del documental y los ha colgado en una web a disposición de todo el mundo, ¿no? Y lo de los subtítulos ha sido ya espectacular. Me escribe una persona que además decía que no era importante quién era, que era anónimo, un francés, de origen turco, he descubierto también. Me escribe y me dice que, bueno, que ha visto la película, que le interesa mucho y tal, y que si yo le mando un archivo de texto de determinado formato con los subtítulos en inglés, él me los hace en francés, ¿vale? Se lo mando y a los 2 días nos manda unos subtítulos en francés que podemos incrustar absolutamente perfectos. Que es una cosa que, bueno, que a nosotros subtitular una película en un idioma extranjero nos cuesta entre 600 y 1.000 euros. En este caso, pues esta persona ha hecho esto por el valor, por la comunidad, ¿no? El valor que da de comunidad y por lo que él entiende que la película aporta al pro común. Y es una cosa que, bueno, aquí ponen simplemente subtítulos en francés. Yo he mirado unos datos en la Organización Francesa de la Francofonía, no sé qué, y de repente estos subtítulos a nosotros nos dan acceso a 220 millones de personas, de francófonos en el mundo, que me parece muy importante. Esto está colgado ya en el Vimeo y ahora el que se entere francófono puede verlo allí. Este chaval, que es un campeón, una semana después me mandó unos subtítulos en turco. También no he tenido tiempo de procesarlos, pero nuevamente, acceso a 72 millones de personas, ¿no? Y todo esto, como digo, de una forma gratuita y altruista por su parte, ¿no? Y que a nosotros nos beneficia y nos ayuda en la difusión, ¿no? Aquí tenéis una pequeña representación gráfica, bueno, esta es la página donde están colgados los MP3. Este es el DVD que se ha autoreado esta persona con todos los contenidos. Y aquí tenemos los subtítulos, ¿no? Las entidades de gestión, esto lo voy a pasar. No, bueno, simplemente contaros que a lo largo del documental se cuenta, o yo cuento que yo como autor tengo 2 opciones, ¿no? Que son la Asociación de Autores Odama para registrarme y cobrar mi derecho de autor, pero yo al final decido no asociarme a ninguna. Tengo una serie de problemas con cómo gestionar las cosas. En concreto hay 3 preguntas, que las tengo aquí apuntadas, puedo decir. 3 preguntas que yo me hice en torno a las entidades de gestión de derechos, ¿no? Para ver si me asociaba o no, ¿no? La primera es la siguiente: si a mí no me gusta cómo funciona esto, ¿yo me puedo borrar? Y la respuesta es que no. Hay que permanecer un mínimo de 3 años, ¿no? Que es el máximo que permite la ley, y a mí pues no me pareció bien el tener que darme a toda una cosa si por lo que sea no me gusta el funcionamiento. Yo quiero tener la libertad de poder salirme, ¿no? La segunda pregunta sería: ¿yo puedo votar o yo puedo ser escogido? Y la respuesta también no. En el sentido que solo pueden votar o ser escogidos las personas que tienen un éxito comercial que les permite generar una cantidad de derechos de autor, para mí inalcanzable, y bueno, de facto en la Sociedad Nacional de Autores solo vota entre el 7 y el 10% de los socios, ¿no? Y ya la tercera pregunta es, bueno, si no puedo votar ni ser escogido, como mínimo, ¿yo puedo entrar en una asamblea y puedo exponer mis quejas, que soy amigo de ciudad? Tampoco. El acceso a la asamblea está de cierta forma también restringido por derechos de autor. Entonces, bueno, yo, aunque esto significa que estos derechos de autor que estas sociedades cobran no me los van a dar y yo los pierdo, he decidido no hacerlo pues porque no me parece bien.
Y bueno, estamos hablando, el otro día en Televisión Española con el productor ejecutivo nos contó lo que él se llevaba. Bueno, empezamos a conocer cómo son estas cantidades y hemos estado pensando y calculando y pensamos que en nuestro caso, por una persona como yo quizás, estamos hablando de una cantidad quizás de 1.000 o 1.500 euros al año, que para mí eso es una porcentaje muy grande de lo que gano en un año y sería muy importante. Pero bueno, tal como está funcionando esto ahora, pues yo prefiero mantenerme al margen y buscar otras soluciones, ¿no? Ahora para acabar, yo quiero hacer unas preguntas, ¿no? Lo primero, la cultura, ¿qué es lo que es? ¿No? La cultura, ¿qué es lo que es? Yo cuando no sé algo me voy a la Wikipedia, que es magnífico. Entonces, bueno, viene aquí una definición muy grande de lo que es la cultura. Yo me quedo con la parte de abajo, que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano, o sea, prácticamente todo. Entonces, ¿por qué solamente se considera cultura lo que es una cultura comercial? ¿No? ¿Qué porcentaje de los creadores intelectuales de este país o del mundo en general lo hacen eso con no sé cómo decirlo, con un interés netamente comercial? Yo, vamos, tú antes has dicho que tú estás en tus empresas por dinero, me parece muy legítimo, muy bien. Yo estoy en mi empresa para ganarme la vida, pero también por otros motivos, ¿no? Y bueno, y genero una cultura que entiendo que represento además a la gran parte de la creación intelectual en este país. O sea, la mayor parte de toda la creación intelectual son gente como yo, en el sentido que son trabajadores con unos sueldos y no pertenecen a la élite, que gana mucho dinero y que son los que manejan toda la legislación, ¿no? Y digamos que todo el tema de entidad de gestión y de legislación de propiedad intelectual, entiendo yo, y es una opinión muy personal, que está montada para ellos, ¿no? La segunda pregunta es ¿qué es lo que es un autor? Bueno, pues un autor soy yo, eres tú y es ese. Autores somos ahora mismo prácticamente todos, ¿no? Todas las personas que estáis aquí probablemente tenéis publicaciones, el que no hará música, el que no... O sea, que aquí autores somos todos, ¿no? Y es otra vez la misma reflexión, ¿no? Alejandro Sanz, el día del estreno, puso un tuit criticando a Televisión Española nuevamente por emitir la película. Un tuit además donde se podía leer que no había visto la película. Además no había tenido posibilidad física de verla, ¿no? Pero en ese momento ya estaba criticando. Y bueno, entonces pues me sentí muy mal porque se metía en Televisión Española. Pero también reflexioné y digo, yo soy tan autor como Alejandro Sanz. O sea, yo no tengo el éxito económico que él tiene, seguro. Él toca la guitarra mejor que yo y probablemente cante mejor que yo también. Pero yo soy tan autor como él, ¿no? Y muchos de vosotros también, ¿no? Entonces, ¿por qué todo este mundo se mueve en torno a ese tipo de personas y ese tipo de creación? Cuando os hable Elena y os cuente el tipo de música que ella edita, bueno, vais a ver que, o sea, los discos y los grupos que ella edita son menos que Alejandro Sanz. Pues mirad, no. Entonces, entiendo que quizá hay que reformular y hay que redistribuir los derechos de autor de otra forma. Todo esto son opiniones muy personales, pero no puedo dejar de decirlas porque también la experiencia de producir este documental pues nos ha llevado a esto, ¿no? Comprender esto. Después, ¿es accesible la cultura? Esto lo voy a pasar rápido porque yo creo que todos nos damos cuenta ya que no, ¿no? Bueno, pues tengo un ejemplo aquí del West Wing. Esto es un ejemplo que yo hice con las cosas que yo consumo. Yo, de confesarlo, me compro muchos DVDs originales, pero no me los compro en la FNAC. Uy, para adelante. Me los compro en Inglaterra. Ya veis la diferencia de precio, ¿no? O sea, cuesta una fracción, es más. Las 7 temporadas de esta serie cuestan en el Amazon 50 euros, con los gastos de envío gratis desde Inglaterra. La FNAC está a 3 cuadras de mi casa y si me lo mandan me cobran no sé cuánto, o sea que realmente... Bueno, he buscado ejemplos, digamos, en todos los sectores culturales que... O sea, que yo también entiendo, porque muchas veces se habla de lo que es la accesibilidad de la cultura y se habla de que sí, de que hoy en día la cultura es accesible, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, con el nivel de ingresos que tenemos en este país, daros cuenta también que todos estos precios de Amazon son para ingleses, ¿no? Que son gente que tiene un nivel de vida mucho mayor que nosotros. O sea, que a un inglés ir al cine o comprarse un DVD original le resulta mucho más barato que a nosotros. Y a lo mejor allí hay mucha menos piratería, pues a lo mejor tiene que ver quizá, ¿no? En el mundo editorial lo mismo, ¿no? Con la plataforma esta que ha montado esta gente, no... Bueno, yo entiendo que no... Bueno, tengo mis problemas con la accesibilidad a la cultura, entiendo que no es muy accesible. Y ya para ir acabando, relacionado con la ley SINDE que hay ahora, una pequeña reflexión sobre la propiedad intelectual y el uso que se está haciendo de la propiedad intelectual, ¿no? A mí la ley SINDE me preocupa mucho porque, aunque nos cuentan que está diseñada para proteger la obra, proteger las obras intelectuales, que es una cosa que a mí me podría interesar, porque repito, igual que Alejandro, yo soy autor y yo vivo de mi creación y yo necesito venderlo y sacar un rédito para poder vivir, se está usando para otro tipo de cuestiones, ¿no? Como son control político y control de pensamiento, entiendo yo. Y además lo digo así de claro y con cierta soberbia quizás, no sé, pero... Y tengo aquí una serie de ejemplos, ¿no? El primero es Wikileaks. Wikileaks, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Es este tipo de web que ha facilitado esta información, que quizás bajo la legislación americana han cometido una serie de delitos penales muy graves, de revelación de secretos, de no sé. Y a lo mejor a este hombre lo meten 30.000 años en la cárcel. Pero algunos de los cierres que ha sufrido Wikileaks han sido por infracciones de propiedad intelectual.
Eso es por usar en su web un logo de no sé qué empresa. Entonces yo me pregunto, ¿esa protección de la propiedad intelectual es porque Wikileaks está haciendo dinero por poner un logo de una empresa o es para hacer un tipo de control? Entonces, por mí eso me preocupa y no me gusta. Otro ejemplo son las cartas de abogados, y además esto lo hemos sufrido nosotros y lo vemos, ¿no? De un tiempo a esta parte, cada vez que recibes un burofax o una carta de un abogado, viene abajo siempre un parrafito que te llama la atención sobre la propiedad intelectual de la creación de esa carta y que tú no puedes comunicarla públicamente, distribuirla y tal. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Eso es porque ese señor abogado legítimamente ha puesto ahí, digamos, su creación, hecha su tiempo y tal, y no quiere que nadie le copie sus tesis o eso es para que yo no me pueda defender, para que yo no pueda colgar esa carta en internet y pedir ayuda a la comunidad? Y el caso de vivienda, que me parece también flagrante también, ¿no? Esto es un grupo de activismo que se leyó la Constitución, que habla del acceso a la vivienda y entiende pues que tenemos que tener un acceso a la vivienda distinto del que hay. Entonces esta gente hizo un panfleto, un vídeo de activismo en Cataluña, donde cogían una cámara oculta, se metían en el servicio catalán de la vivienda y grababan, preguntaban, bueno, un panfleto activista. Y lo colgaron en el YouTube. Entonces es un vídeo que empezó a tener cierta viralidad, como se dice ahora, empezó a verlo mucha gente y de repente desapareció del YouTube. ¿Por qué ha desaparecido este vídeo del YouTube? Pues podemos empezar a pensar, no, las cámaras ocultas, los derechos a la imagen. Pues no, el tema es este. Estaba este plano, que este plano es un plano hecho desde la calle, de una oficina de la Caixa, y la Caixa se fue a YouTube y por infracción de propiedad intelectual les obligó a retirar el vídeo. Esto evidentemente es una cuestión que si jurídicamente vas contra ello, pues tú ganarías, porque estás haciendo un vídeo, es una noticia, o sea, hay una cierta protección y además estás en la calle, en fin, que no hay ningún problema. Pero pues la Caixa tendrá autobuses de abogados y lo que consiguieron fue, digamos, que el vídeo se quitara. Por supuesto después se repicó otra vez por 1000 sitios y no hubo forma, o sea, estas cosas no funcionan tampoco así, ¿no? Pero la pregunta que me hago yo es, nuevamente, en este caso la Caixa está protegiendo su imagen, o sea, ese logo que habrán pagado un dineral por hacerlo y que es suyo, ¿están protegiendo los réditos de ese logo o están intentando controlar, digamos, la expresión de otra gente, ¿no? Bueno, esto es lo que a mí me preocupa un poco y ahora mismo tenemos aquí la ley SINDE, pero bueno, está ACTA y hay otro tipo de legislaciones y de cuestiones en marcha y yo entiendo que tenemos que vigilar mucho porque tocan unos derechos civiles que tenemos de libertad de expresión, de acceso a la cultura, que a mí personalmente, aquí lo he puesto, o sea, me preocupan mucho y además son el tipo de derechos que en el momento que los perdamos no los vamos a recuperar nunca y entiendo que tenemos que estar muy vigilantes. Y yo, como autor, soy el primero que se preocupa por mi obra y por mis réditos y mis beneficios, ¿no? Pero bueno, me preocupa mucho. Así que con esto acabo. Muchas gracias a todos y bueno, pues muchas gracias. No se importa, los voy a poner delante de la mesa, porque esos no me gustan mucho. .es. Allá por 1995, 1996, yo me entretenía creando una especie de sello subversivo de grabaciones en cassette en mi casa. Empezó la cosa grabando conciertos y luego cogiendo maquetas de los amigos y duplicándolas. Y ese es el comienzo de Autorreverse, por eso de ahí el nombre, ¿no? Porque eran cintas. Después de hacer unas cuantas casetes y darme cuenta de todo el tiempo que me llevaba el estar duplicando, empezó a popularizarse las grabadoras de CDR de audio antes de que hubiera para los ordenadores. Así que empecé a hacer lo mismo, pero en CDR, ¿no? Y también ahí podía seguir aplicando para lo que a mí me parecía esta idea romántica del autorreverse, de es que te gusta tanto la música que te puedes tirar horas escuchando el mismo disco si lo pones en autorreverse. Y por la pasión por la música es por lo que creé este sello básicamente para ayudar a los amigos que hacían música que me gustaba mucho. Y también para sacar las maquetas de un grupo que tenía yo, pero era muy malo, entonces esa historia es menos importante. Entonces en 1998 o 99, parte de estos amigos con los que hacíamos música y hacíamos cosas, me dijeron que estaba funcionando tan bien
a este nivel subversivo y underground, el tema de la copia de mi pequeño sello, que me ofrecieron montar un sello entre varios, un sello de verdad, ¿no? Un sello con discos, con CDs. Y eso a mí me parecía muy imponente, pero me gustaba tanto la música que pensaba que si quieres avanzar realmente tienes que hacer eso. Tienes que hacer las cosas de verdad, como la gente llama. Así que nos informamos para ver qué es lo que teníamos que hacer para convertir a Autoreverse en un sello discográfico. Y lo primero que hubo que hacer fue montar una empresa. Hubo que pedir un préstamo a un banco para conseguir 500.000 pesetas que nos permitieran crear una SL, porque sin una SL la Sociedad General de Autores no te concedía una licencia fonográfica, porque sin una licencia fonográfica ninguna fábrica de España te permitía llevar un máster con música y copiar ese CD. Entonces, o ese DAT, o en el formato en el que estuviera la música original. Entonces era, o me volvía a mi habitación en casa de mis padres y seguía haciendo CDRs, o me ponía la corbata y me iba al banco, pedía 500.000 pesetas y empezaba todos esos trámites, ¿no? Entonces mis amigos me dijeron que sí, que lo que había que hacer era eso, que nos iba a ir muy bien, y además uno de nuestros amigos, que es este de ahí abajo que pone Loud, pues iba a triunfar. Entonces teníamos que apostar por él y hacer así las cosas. Bueno, pues fuimos al banco, pedimos el dinero, nos lo dieron. Probablemente eso es uno de los peores días de mi vida. Ahora, mirando hacia atrás, lo comprendo. El día en el que nos concedieron el crédito. Y comenzamos y echamos la rueda hacia adelante, ¿no? Fuimos a las GAE, nos dijeron, pues muy bien, fantástico. Un sello más, para nosotros muy bien, no engordamos nuestra representación. Y bueno, fuimos a un estudio de grabación, hubo que desembolsar más dinero, obviamente, para hacer el máster. Se creó ese primer disco de Autoreverse, se fabricó. Entonces nos vimos que teníamos que buscar una manera de llegar a las tiendas. Para eso estaban están las distribuidoras de discos, que se quedan un porcentaje que va entre el 20 y el 30% de cada disco. Así que encontramos una, llegamos a un acuerdo, les dimos los discos y al principio pues todo muy bien. Empezaba, sobre todo el día que vas a la FNAC y de repente encuentras tu disco ahí. Y es, bueno, pues te parece maravilloso y dices, ya está, ya he triunfado, ¿no? Bueno, así que pasan los meses, 6 meses más o menos, y le preguntas a la distribuidora, ¿cuántos discos hemos vendido? Y te dicen 200. Y nosotros habíamos fabricado 1000. Y nos pareció una pasada. ¡Buah! Pues sí, lo hemos hecho todo muy bien. Fantástico, ¿no? Bueno, por supuesto, este autor, Loud, es socio de la SGAE y las canciones de ese disco están registradas en la SGAE, forman parte de su repertorio. Nosotros, para poder fabricar aquel disco, perdonad que haya vuelto hacia atrás, pero es que me lo he saltado, para poder fabricar tuvimos que pagar unos derechos que se llaman derechos fonomecánicos, que son unos derechos que cobran las GAE solamente por el hecho de permitir a una discográfica fabricar un disco. Nosotros les pagamos, creo que fueron 30.000 pesetas y un año después, más o menos, la SGAE le devolvió a nuestro amigo Loud, que era medio socio realmente de la empresa, le devolvió esas 30.000 menos un 15% que se quedaron, ¿no?, de sus derechos. Ese fue el primer y único cheque que este artista cobró de la SGAE. Ahí empezamos a preguntarnos, ¿por qué le hemos dado a la SGAE ese dinero si te lo podíamos haber dado a ti directamente, ¿no? Si lo querías para algo, para, yo qué sé, para tu gira o para tus trajes, pues te lo habríamos dado, ¿no? Porque claro, al final te ha venido con un 15% menos. En fin, el caso es que estábamos muy contentos con esos 200 primeros discos vendidos y yo pensé que había acertado cuando, pasados otros 6 meses, le pregunté a la distribuidora, bueno, ¿y cuándo cobramos? Y me dijo, pues no vas a cobrar nada
porque esos 200 que habíamos vendido en realidad nos los han devuelto. Esto es como los kioscos y la prensa y tal, ¿no? Que lo que importa más la circulación que luego las ventas reales, porque los kioscos devuelven muchísimo. Pues esto es igual. La FNAC compra mucho, te coloca, si se vende muy bien, pero si no devuelven, y normalmente devuelven prácticamente todo. Y debimos de haber vendido 10 o 15 discos, más o menos. En fin, el caso es que ya estábamos metidos en la historia y había que pagar IVA, y había que pagar muchísimas cosas que yo no entendía y que nos estaban arruinando poco a poco. Pedimos más dinero para seguir sacando discos y ver, bueno, si apostábamos por otros grupos a ver qué tal nos iba, ¿no? El siguiente disco que sacamos fue ese de ahí abajo, de Cielo, y ahí nos tuvimos que buscar a un coproductor que pusiera la mitad del dinero y seguimos más o menos por la misma vía, todo igual, ¿no? Que si SGAE, que si Fábrica, tal. Y lo mismo con Grado 33. Cielo y Grado 33 sí fueron bien, en el sentido de que fabricamos 500 discos, regalamos unos 300, vendimos 200 y bueno, no es que pagáramos todos nuestros gastos, para nada, ¿no? Seguíamos estando realmente por debajo de lo que necesitábamos. Entre medias fuimos cambiando de distribuidora, a ver si la cosa mejoraba, si no nos asustaban tanto con todo esto de la colocación y luego que todo era mentira porque devolvían. Entonces, el último disco de esa etapa de Autorreverse es aquel de ahí arriba, del grupo Lost Balance. Les sacamos 2 discos. Y ahí ya, en ese momento es cuando todo el mundo hablaba ya de la crisis de la industria del disco, y que no se vendían y que había que hacer formatos especiales para que hubiera un valor añadido a la descarga y al compartir archivos en internet de música. Con lo cual dijimos, lo que hay que hacer es invertir muchísimo dinero más y hacer una cosa preciosa y que los fans del grupo, que tenían muchísimos, pues lo sabíamos porque era un grupo que había tenido un largo recorrido como grupo de maquetas y tal, que vendían sus propios CDRs y funcionaba muy bien. Digo, seguro que nos lo quitan de las manos. Entonces hicimos 1000 copias de un disco que era, o sea, un doble disco, CD y DVD. Y además lo vendíamos a precio de CD, lo vendíamos muy barato. Y el DVD además llevaba canciones hechas para ese disco, nuevas, y videocreaciones que el mismo grupo había realizado, una preciosidad. Bueno, en ese momento la nueva distribuidora que nosotros teníamos quebró, también por el efecto bola de nieve de la industria, de la crisis de la industria del disco. Y quebró, pues, qué deciros, como 3 semanas después de haber sacado este disco maravilloso, que nos iba a sacar a todos de la ruina. Vale, pues habíamos hecho 1000, me devolvieron 950 aproximadamente, que siguen estando repartidos por cajas en toda mi casa. En un armario maletero, debajo de la cama, en el cuarto de baño. Hubo una vez también un montón de cajas de discos. No sé si sabéis cuánto pueden ocupar 1000 cajas de discos dobles. O sea, es el horror, ¿no? El horror. Todo esto es tan lento que dices, vamos a ver si conseguimos rápidamente otra distribuidora. No, ya nadie lo quería porque era un disco viejo. Uy, esto salió hace 3 meses. Nada, esto ya estaba distribuido. No, esto ya no es novedad, la FNAC no lo quiere. Nada. O sea, me lo comí con patatas. Mis socios me abandonaron en ese momento, éramos 4, quedé yo sola, pagando el crédito. En fin, triste historia. O sea que, como veis, no solamente las multinacionales lo están pasando fatal, tienen que despedir a gente y tal, ¿no? Sino que también en un sello que se creó como una salida de un divertimento, una pasión por la música, pues bueno, todo el dinero que yo gano, yo soy periodista, los periodistas también trabajamos en precario, la mayoría de nosotros, pues del poco dinero que ganaba, se iba la mitad o más de la mitad a pagar las deudas.
Bueno, entonces ahí quebró la empresa, hasta ahí. Entonces veis que hay 2 cajitas más. Pasó un tiempo que necesité para recuperarme psicológicamente y económicamente del asunto. Y entre medias yo había estado trabajando en empresas que tenían que ver con la música. Una era el Festival de Benicàssim, en el que he trabajado muchos años, y otra una promotora de conciertos que fundé con otros amigos. Y llegó un día, me acuerdo perfectamente de ese día, en el que estallé, exploté, y pensé, si te gusta tanto la música, si aprecias tanto la cultura, no puedes mercadear con ella. Va en contra de todo lo que yo pienso y siento y lo que significa la música y la cultura para mí. Así que decidí abandonar todos los trabajos que tuvieran que ver con la explotación de la música como negocio y pensé, bueno, pues dedicarme a otras áreas del periodismo y por supuesto abandonar el sello. Entonces se cerró la empresa, se pagaron algunas deudas, no todas, todavía hay gente a la que debo dinero, y pasaron un par de años, ¿no? Y entonces ahí es cuando llegó pues el momento de inflexión en el que me di cuenta que solo estando al margen del comercio, estando al margen del mercado, quien quiera apostar por la música como yo lo hago, puede sobrevivir. Puede no perder dinero. Estoy segura de que hay buenos emprendedores, gente que se dedica, bueno, pues a hacer negocios pequeños o grandes con la música, pero no es lo que yo creo, porque yo creo la distribución libre de la cultura. Cuanto más gente escucha música, más gente quiere hacer música, súper importante para la gente muy joven expresarse a través de la música, poder escuchar todos los discos que quiera, poder ir a conciertos y que no te cueste medio sueldo de tu mes pagar 2 entradas de conciertos. No sé, para mí la transmisión de la cultura a través de la música es una de las cosas más importantes de mi vida. De manera que había una larga lista de grupos a los que yo quería editar y que ellos querían que fuera Autoreverse el sitio que les sacara del anonimato y les sacara de sus habitaciones, con lo cual Autoreverse se convirtió en una net label que además editaba discos en formato físico, pero en unas tiradas muy pequeñas y siempre contando con que nos daba igual vender 0, 100 o 500 discos, que no sería un negocio. Es decir, los discos para nosotros se han convertido en el merchandising del sello. Nosotros los discos físicos, los CDs, los regalamos básicamente. Los regalamos a la prensa, a los amigos, o los vendemos en los conciertos a unos precios bajísimos. De Comando Susi, que es el último disco que he editado, hicimos una presentación en Madrid hace unos meses. La entrada al concierto costaba 6 euros, con CD 7. Así que vendí un montón, vendí 35 discos. Creo que no he vendido tantos discos de un grupo de mi sello en mucho tiempo. Y los grupos lo comprenden. Entonces, cuando viene un grupo o yo descubro a alguien que me gusta mucho, conozco a alguien, yo les explico todo esto, ¿no? de en qué creo. Y si ellos creen lo mismo, pues entonces vamos adelante. Del grupo Anquitoner Metamars, que es el primero que saqué de esta nueva etapa, os puedo decir que he vendido por una tienda que tengo, una tienda online, he vendido un disco. Pero si entráis en archive.org a ver las descargas que tiene el disco, pues son impresionantes. Cuando dan conciertos va mucha gente y es un grupo de música experimental, electrónica, muy rara. Funciona fenomenal, muchísimo mejor que cosas muy comerciales. Por ejemplo, el primer artista del que os he hablado, Loud, con el que pensábamos que nos íbamos a forrar, este es un compositor que hace música para drag queens, sobre todo, ¿no? Y que es capaz de fabricar unos hits increíbles, que ha hecho música para La Prohibida, para Fangoria, tal. Lo tenía todo para triunfar. Pero en realidad, de todos mis grupos se escucha mucho más a estos rarísimos electrónicos, tal, que os rayaría escuchar el disco
más de 2 veces, ¿no? En realidad no es un disco muy autorreverse ese, yo no me lo pondría en repeat mucho tiempo. Y bueno, y no sé muy bien qué más contaros, que gracias a que Estefan me entrevistó para el documental Copias Malditos, Autorreverse está petando, ¿no? Buah, es increíble. Lo que pasa es que, no sé, me escribe gente muy rara, ¿eh? A mí también. Sí. Pero se comprende mucho mejor. O sea, ya no tengo que explicar toda esta movida de lo que es la cultura libre y bueno, y por qué hago las cosas como las hago, porque mucha gente me ha dicho, he visto tu entrevista entera en la web, y yo, joder, increíble. Y ahí está explicado así bastante ideológicamente mucho más de todo esto. No está explicado la historia del sello, pero sí lo que hay detrás y demás. Y bueno, y que yo no creo ya en la música como negocio, como os he dicho antes, pero cada vez creo y necesito y amo más la música como cultura. Y esta es la única manera, cómo estoy haciendo las cosas ahora, en que encaja todo eso dentro de mi vida y de la música que a mí me gusta. La única. O sea, he probado, como habéis visto, los cauces oficiales, pero solamente así puedo ser, como me preguntabas antes, me dices, ¿eres feliz? Bueno, vale, pues sí. Solamente así puedo ser feliz, o al menos puedo ser coherente. Ya está. Yo voy a hablar de nuestra vida. Yo vine aquí a hablar de mi vida. No, la vida la hemos hecho Iván, Daniel. Entonces, como decía, la vida la hemos hecho mi compañero Iván, Dani, Liz y yo. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues realmente estamos aquí por Iván. Teníamos que hacer un trabajo para el final del máster. Dijo, qué mejor que organizar unas jornadas, las cuales, gracias a Jesús, bueno, las hemos conseguido meter dentro de lo que es la Semana de Obras Libres. Y bueno, queríamos contar un poquito todo lo que hemos estado viendo, qué pasaba con el copyleft, qué es ese movimiento, pues todo lo explico con la gente y no sabe qué es. Entonces digo, ¿por qué no hacemos una guía o organizamos la jornada en torno a eso? Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y esto como el software, primero una versión beta, luego una versión 1.0, que nos íbamos pasando por los mails, con la ayuda de los profesores, de Stefan, que también nos ha echado una visión. Entonces nos vimos si queremos contar qué son las licencias, primero tenemos que contar qué son los derechos de autor, ¿no? Ese gran desconocido. Tengo la suerte de conocer personas que tocan en un grupo, que tocan un instrumento y que desconocen, por supuesto, cualquier derecho que les asiste, ¿no? Pues tengo una canción pero no la he registrado. Bueno, es que a lo mejor no te hace falta registrarla, desconoces tus derechos, ¿no? En España todo el mundo tenemos por defecto la carrera de Derecho y Medicina, todo el mundo sabe de esas dos cuestiones, pero nadie sabía de derecho de propiedad intelectual. Entonces, bueno, pues simplemente, antes de dar paso a mi compañero Daniel, nuestra guía la hemos estructurado en una primera parte donde queremos mostrar los derechos, qué son los derechos de autor, para poder luego contar qué son las nuevas licencias, cómo se puede, y por último acabar cómo se puede licenciar una obra, qué posibilidades tenemos y cómo se puede mover. Así que bueno, mañana intentaremos que esté disponible ya en la web para que la descarguéis. Bueno, y como último, bueno, pues la hemos licenciado, como veis, es un BY no comercial Sara-alike. Y bueno, pues permitimos lo que es la modificación de la obra y licencia que he tenido, por supuesto, ya que hacerlo en copyleft, y permitimos Sara-alike. Pondremos un asterisco, como veréis en la guía, bueno, pues solicitando que quien lo haga, al tratarse de derechos y ser cosas muy objetivas, que cualquier modificación para mejorarla es bienvenida, por supuesto, pero desde luego que siempre se respete un poquito lo que son la normativa vigente para que esa mejora no afecte a quien la lea. Le doy paso a mi compañero. Buenas tardes y gracias por soportar estos buenos momentos que nos han dado aquí nuestros ponentes. También en la guía, como ya ha mencionado Marco, se trata de cómo licenciar una obra. Lo primero que debemos saber es si la queremos registrar para que
como ya sabemos, nadie nos pueda copiar, nadie nos pueda decir que algo que hemos hecho nosotros es suyo, pues tienes la posibilidad de registrarlo o no, tú verás, cada uno, eso es algo libre y totalmente personal, le puedes hacer en el registro de la propiedad intelectual y luego puedes decidir qué licencia quieres. Las licencias copyleft, como es algo nuevo que está apareciendo, aunque conceptualmente se iba haciendo durante toda la historia, el poder de partir y distribuir la obra, en la ciencia siempre se ha hecho, trabajos científicos se han distribuido entre el mundo científico y se han cambiado, se han modificado, pero actualmente la evolución del derecho a la propiedad intelectual ha hecho que en España cualquier creación sea una creación en copyright a través de la ley, para defender los derechos unipersonales de esa obra. ¿Vale? Entonces, para cambiar esto, porque ya por el hecho de una creación ser copyright, debemos licenciarla indicando qué tipo de distribución queremos hacer. Las Common Creative son las más famosas, conocidas hoy en día, para las obras. Las puedes hacer como nosotros hemos hecho, de reconocimiento, by, no comercial y sala live. Puedes mezclarlas de la manera que quieras, pero siempre lo que va a pertenecer es tu autoría. De esta manera, hay muchos modelos de negocio que no tienen que ser la venta directa, la comercialización directa. Ya no son negocios en sí solo, porque no hace falta que sea económico, sino puede ser de realización personal. Como han hablado Estefan, hay una obra que ha decidido él ponerla en Creative Commons porque la difusión va a ser mucho mayor, la gente va a poder acceder a ella y sobre todo porque, ya que es de todos el dinero que han utilizado para producir esa obra, se pueda percibir todo el mundo por igual. Todos estos puntos los tenemos más desarrollados en una página que estará colgada mañana, esperemos, en la cual intentamos solucionar todas las dudas que puedan surgir a partir de esto. Por lo que si tenéis cualquier duda, esperamos que mañana en la página donde habéis visto este maravilloso encuentro podáis solucionarla. De todas maneras, quiero agradecer a los tres ponentes su don de gentes y su buen rato que nos han hecho pasar y espero que podamos tomarnos una cervecita todos ahora en el Yomis para cerrar esta jornada tan interesante. Aprovechando que tenemos estos excelentes ponentes, así que bueno, pues es vuestro turno. Yo quiero preguntar a Elena Cabrera que cómo has llegado, o sea, nos has explicado un poco los pasos históricos de tu sello discográfico, pero me da la sensación como que has llegado a un convencimiento interno de que la música no es comercial. ¿Cómo le explicas a un grupo, por ejemplo, de los que se acerquen a vuestro sello, y es decir, no vais a ganar pasta vendiendo discos? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo les convences? ¿O cómo les drogas con cloroformo? Bueno, no es el cloroformo igual. Funciona. Pues tengo un montón de hojas de Excel que lo explican muy bien, ¿no? Pero cuando les enseñas lo que sacas de la venta de un disco y les planteas cuántos discos tendrían que vender para conseguir una cantidad aceptable, no sé, que les permita probablemente no vivir, pero compensar los gastos que les haya originado, pues no sé, el tiempo de dedicación a la grabación y la composición del disco, les parecen muy pequeños, claro. Piensan, ¿podríamos aspirar a más en discográficas más grandes? Pues seguro que sí. Pero ese tipo de grupos que yo saco en mi sello, que son pues, de una música no comercial, a mí lo que me gusta es básicamente el pop electrónico oscurillo, por llamarlo de alguna manera, pues saben que no hay otros sellos que les vayan a sacar o que les vayan a permitir vender más, ¿no? Entonces les planteas eso y luego les muestras casos de hasta dónde han llegado otros grupos vendiendo entradas de conciertos sobre todo, o hasta dónde han llegado a ser conocidos
cuando permites que la música sea distribuida libremente, ¿no? De cualquier manera, tú sacas un disco y va a estar dentro de nada en páginas de descargas, ¿no? Pero la imagen pública que tiene un grupo cuando dice que su disco está en páginas de descargas, en redes P2P, pero además está en la web del sello y está en otros repositorios libres para su descarga libre y gratuita, no se paga con dinero. O sea, y la gente va mucho más a los conciertos, son mucho más conocidos, tienen mucho más interés en las revistas. Antes me pasaba, yo iba con un grupo a la redacción de una revista para que me sacaran una entrevista y me decían, ¿cuántos discos han vendido? Y me decía, 12. Bueno, me inventaba algo, claro, por supuesto. Pero ahora ya no me pueden hacer esa pregunta. Ahora yo les digo, mira, entra aquí, mira cuántas descargas tiene. O yo digo, pues ha tenido 5.000 descargas, o no sé, o mira, o está sonando, mira en todos los sitios en los que está sonando, gracias a que no tiene una licencia privativa, ¿sabes? Sino que, no sé, hay muchas páginas web que prefieren poner solamente discos y música libre, copyleft, o con una Creative Commons que sea que les permitan no tener que pagar a la SGAE y que no sea repertorio SGAE lo que están poniendo para no tener que pagar y bueno, pues para hacerlo libremente. Entonces esas páginas sí que hablarán de este grupo. Me lío un poco, pero no sé si más o menos, ¿no? Vamos, que la difusión es tan grande que en cuanto les planteas cómo funcionan las cosas en un sistema y cómo funcionan en otros, les convences en una tarde. ¿Puedo añadir algo un segundito? Sí. Yo creo que Elena y yo compartimos la suerte y la desgracia que nos dedicamos a unos géneros minoritarios dentro de la música y el audiovisual. Es una desgracia porque vamos a ser mileuristas hasta el 2050. La suerte es que podemos permitirnos explorar este tipo de otras vías, ¿no? Si yo me dedicara a hacer ficción y si yo hiciera Águila Roja, probablemente en el 2011 no podría usar una licencia Creative Commons, ¿no? Pero el hecho de que yo haga documental y que ella quizás la música que edite no sea tan mayoritaria y tal, pues permite explorar estas vías pues con los beneficios que tiene, ¿no? Para ganarnos la vida, en mi caso, para que todo más bien el tuyo, y también quizá con los beneficios sociales, ¿no? Y también otra cosa que esta mañana le he contado a los chavales es la satisfacción como realizador, ¿no? Yo he dirigido 4 películas, algunas de mis películas las han visto, yo qué sé, 90.000 personas en el canal Odisea y 7 amigos, y mi madre otras 90.000 veces, pero la película esta que hemos hecho está rodando por todo el mundo, o sea, se está viendo por todos lados. Entonces, para mí, que he puesto mucho esfuerzo y además yo amo mi trabajo, quizá como ella, ¿no? Tenemos una relación muy personal con el producto. O sea, el hecho de que ahora pueda ser disfrutada, se mueva, se vea, exista, a mí me da una satisfacción que la verdad que son otros 500 euros de sueldo, yo creo. Con lo cual, no sé, yo estoy muy feliz también. Solo quería añadir eso. No, en el sentido que siempre lo matizo, ¿no? Que sí, porque mucha gente me dice, sí, licencia libre, no sé qué y tal. Y sí, es verdad, usar licencia libre tiene su complicación, ¿no? Y en mi caso, pues, debido a la característica del producto, pues yo entiendo que es lo mejor. Y no puede valer para todo el mundo y además yo no soy militante ni talibán, por decirlo así, de licencia libre. Cada uno que haga lo que quiera. Yo simplemente quiero poder ejercer mi derecho que me reconoce la ley de usar esta licencia y después por recibir un poco de la ayuda pública y toda la legislación que se adapte también a nosotros que existimos y que además lo permite la ley, insisto. Más que nada porque al final esto yo creo que un creador necesita ganar dinero para sobrevivir, ¿no? Para seguir dedicándose a lo que es la creación. Entonces no sé si en las páginas de descarga habéis probado con otros modelos, como por ejemplo es el tema de la financiación, donaciones o descargas a un precio muy muy bajo, imagínate pues 0,10 la descarga o cosas similares. Si lo habéis probado o lo habéis planteado para que ese dinero pues vaya para los creadores, aparte de lo que es la obtención por obtener más tráfico de gente en los conciertos y demás. Bueno, uno de los próximos proyectos de Autoreverse, ya que no hay altruistas ni hay mecenas, así que tengan todo el dinero que necesitas para una producción, sí es el crowdfunding.
Vamos a intentarlo, a ver si conseguimos para hacer un pequeño disquito recopilatorio de un montón de grupos emergentes. O sea que por ese lado sí, ahí lo vamos a probar, ¿no? Luego he de contar algo que no os he dicho, y es que estoy haciendo una pequeña trampa. Y es una pequeña trampa que la hago porque los autores lo quieren, me lo han pedido así, ¿no? Y es, sobre todo con este último disco de Comando Susi, yo tenía la exigencia de, vale, tienes razón, copyleft, tal, lo que tú quieras, pero quiero estar en Spotify. Bueno, esto es nada, es un negocio imposible, ¿no? Spotify y sus agregadores no contemplan que haya sellos discográficos que estén editando con algo que no sea copyright, ¿no? Los discos de autorreverse están en Spotify, pero los autores jamás van a recibir dinero a través de la Sociedad General de Autores, porque Spotify hace un doble pago, ¿no? Hace un pago a la productora y un pago de derechos a la Sociedad General de Autores que corresponda. Pero como no son autores de las GAE, no van a cobrar ese dinero. Pero el grupo me dijo, es que a mí me da igual, yo no lo hago por el dinero, yo lo hago porque todos mis amigos escuchan música en Spotify. Entonces busqué un agregador, y el agregador, para que lo sepáis más o menos, es el mismo tipo de figura ogro que os he contado antes de la distribuidora hace más de 10 años, pues lo mismo ahora. Exactamente igual, o sea, es un intermediario impuesto solamente para las discográficas pequeñas, porque las 4 multinacionales pueden acceder libremente, además tienen intereses, o sea, tienen dinero puesto dentro de Spotify, por ejemplo, y ellos pueden ir directamente a iTunes, a Apple y poner su catálogo, pero yo no puedo, a mí no me dejan porque soy muy pequeña, y entonces me obligan a pasar por estas empresas intermediarias a las que tienen 2 modelos o 2 sistemas. O tú les pagas una cantidad y ellos te ponen tus discos en todas las plataformas comerciales, desde móviles hasta, pues eso, streaming premium y con publicidad o venta como iTunes Store, donde también estamos. O tú les pagas o te dan un revenue share de lo que tal, más o menos abusivo. Bastante abusivo. Y bueno, y ya está, y yo les he dicho, pero que soy Creative Commons, oiga. Y me han dicho, o sea, se han mirado para otro lado. Porque no entra dentro de sus cauces, de su sistema, ni de sus bases de datos. Que es lo mismo que pasa con las GAE. Que en la base de datos de las GAE no hay una casilla donde puedas marcar que esa canción tiene algunos derechos reservados y no todos, ¿no? Pues con los agregadores pasa igual. Te van a tratar como con el mismo copyright o comercial. Pero vamos, que estamos ahí solamente para llegar a más gente, pero no para ganar dinero. Y además, bueno, yo he hecho algunas investigaciones, he publicado algunos artículos sobre cuánto le llega a los grupos o a las discográficas de las escuchas en Spotify, y es pequeñito, o sea, es mínimo, ¿no? Eso hoy por hoy no nos va a dar dinero. Creo más en las entradas de conciertos y ya está. Y poco más, no hay otra cosa, los conciertos. Que es realmente donde se vive la música al final, es lo que importa, es lo que de verdad es la profesión musical, creo yo, ¿no? Que hayas venido, que hayas contado tus experiencias, y a vosotros por venir, por supuesto. Y una próxima.